Y al pensar en el capítulo 3, es uno de los capítulos más llenos de teología de parte de Pablo. Por lo general pensamos en este, no como el punto más alto de su teología, sino de que este por lo menos es uno de los puntos más altos en el libro de Romanos. Él acaba de decir en el capítulo 2, para repasar un poco, sino que es judío él quien lo es en lo anterior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces él está combatiendo este problema para que los no judíos sean aceptables. Está diciendo, pero el pueblo de Dios se define. ¿Cómo? Y no solamente por nacer judío, sino se define aún más, aún entre los judíos, por tener este impacto en su corazón. Entonces él quiere ampliar para los judíos cristianos la idea de incluir aún los no judíos sin convertirse en judíos. Este es el problema, porque para ellos ser parte del pueblo de Dios implica automáticamente convertirse en judío. El judaísmo en el primer siglo era un judaísmo en algunos sitios, especialmente fuera de Palestina, de Israel, fue un judaísmo con bastante evangelismo en su cumbre. Por eso al ir a las sinagogas, Pablo, él encuentra bastante gente no judío, los gentiles, ahí en las sinagogas, porque son atraídos a la ética de los judíos. Entonces asisten en la sinagoga, pero por lo general los hombres no están convirtiéndose en judíos. Las mujeres sí. Josefo dice que casi todas las mujeres de la clase alta en Damasco, por ejemplo, eran ya judías. Entonces las mujeres sí se convertían en judías, pero los hombres no, claro, debido a la circuncisión. Y por eso se convierte en el punto de impacto para la teología de Pablo, porque este es pues el choque para que los hombres sean parte del pueblo de Dios, donde él lo redefine y dice, pero ser parte del pueblo de Dios no es el asunto de una marca exterior en su cuerpo, sino de que es algo de corazón. Este se ve con Cristo, y fe en Cristo es lo que cuenta en cuanto a esto. Él no está negando el papel del pueblo de Israel, pero está intentando ampliar el sentido de cómo es el pueblo de Dios. De ahí él va, y él debe contestar una pregunta. Pues si solamente es un asunto de corazón, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y claro, él en el capítulo 2 dice que está hablando a los judíos, y tú, judío, entonces sabemos que se dirige especialmente a los cristianos judíos en esta primera parte. Y entonces en esta parte la respuesta es, pues, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué me vale? Por toda esta historia, desde Abraham en adelante, hemos intentado seguir a Dios. ¿Tú quieres decir que todo eso no vale nada? No tienes razón, Pablo. Explícame Entonces, si no es más que solamente un asunto de corazón, ¿por qué hemos sufrido tanto como un pueblo? ¿Por qué hemos intentado seguir en una manera consistente como un pueblo en sí? ¿Por qué tuvimos el sitio en el templo para los sacrificios? ¿Por qué hicimos todo eso? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él contesta, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en este sentido, es clave para nosotros, aún para el Antiguo Testamento. Porque Jerónimo, por ejemplo, se basa en parte en este tipo de pensamiento al decir que el Antiguo Testamento debe componerse con el cuerpo decidido por los judíos.
Y por eso no tenemos los de la Reforma, no tenemos los libros de ¿qué? La apócrifa. La apócrifa no está, debido a decir, no, los judíos eran los encargados para decidir en cuanto al Antiguo Testamento. Ellos no incluyen la apócrifa entre sus escritos. Por el otro lado, sabemos que muchos cristianos utilizaban los libros de la apócrifa. Agustín, otros, varios utilizaban estos libros, pero fue la decisión especialmente finalizado en el momento de la Reforma, de decir, no, este fue asunto para los judíos, no para los cristianos en decidir el Antiguo Testamento. Y de ahí son privilegiados, porque han tenido la palabra de Dios, y es un privilegio tremendo. ¿Cómo sería ser un cristiano sin tener copia de la Biblia? ¿Cómo les parece? ¿Sería difícil? ¿Qué tipo de doctrina tendría la iglesia sin tener la Biblia? Si tenemos pues una diversión de teologías hoy día, ¿cómo sería al no tener la Biblia? Sería una explosión de puntos de vista. ¿Y cómo sería para decidir entre los puntos de vista? ¿Cómo se decide al no tener la Biblia? El hombre más fuerte gana, ¿verdad? No, es un privilegio tremendo. En el tiempo de Pablo, claro, no existe el Nuevo Testamento. Entonces es algo bien serio. Ellos son los con el texto. Y es un privilegio grande, magnífico, dado a ellos por Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo está diciendo, no todos los judíos son ¿qué? Pueblo de Dios. Porque no todo Israel es de Israel, porque son los fieles a Dios. No son todos. Por ejemplo, en mi país tenemos el problema de que todos los miembros de las iglesias no son cristianos. Porque varios vienen, como decimos, una vez al año. Son como las flores de la Pascua. Aparecen una vez al año. En esta ocasión, en el día de la resurrección, vienen a la iglesia, se van. Algunos políticos aún, pues vienen solamente antes de la elección. Ahí están para decir, sí, soy cristiano, no vivo nada de la vida cristiana, pero soy cristiano, voten por mí. Y luego no vuelven, sino hasta la próxima elección. Entonces, tenemos el mismo problema del judaísmo, ¿verdad? Es el mismo problema. Entonces, todos los miembros de las iglesias son cristianos. Y anula la obra de Dios dentro de la iglesia. La iglesia todavía, podemos decir, es pueblo de Dios. A pesar de que varios no son cristianos dentro de la iglesia. Yo bauticé a algunos que pues ahora yo sé, ellos quizás tenían interés, pero no tenían un compromiso. Costumbre, especialmente antes de mi ida a Colombia, puede bautizarlos al estilo norteamericano, casi de inmediato al hacer su decisión. Lo malo con esto es que si no fue más que una muestra de interés, ya son bautizados y quizás deciden, no tengo tanto interés. Entonces salen de la iglesia. No son cristianos, son personas que han quizás tomado del sabor del cristianismo, pero no han comido nada. Ha tocado sus labios nomás, no ha entrado en su corazón. Este es el problema de Pablo en la crítica que hacen los judíos. Entonces Pablo, tú dices que no todo Israel es de Israel, sino los que obedecen a Dios en su corazón tienen esta circuncisión, no en la carne, sino en el corazón.
y anula la idea de que Israel sea parte del pueblo de Dios. Y la respuesta de él es, de ninguna manera. Dios todavía está obrando a través de su pueblo Israel. Claro, no hay duda, Pablo dice. No anula la fidelidad de Dios. Él no va a decir, pues no voy a trabajar más con la iglesia, hay hipócritas allá, yo sé que varios de ellos no viven como deben, entonces pues me acabo con mi trabajo con la iglesia. Y Dios no lo dice así. No anula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Quizás demuestra la infidelidad nuestra, pero no dice nada en cuanto a la fidelidad de Dios. Y este es el punto de Pablo aquí. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. Vamos a ver. Y qué maravilla. Ok. Lo puedo ver yo, no se preocupe. Ok. Yo voy a sacar por si acaso, para que al venir de nuevo no me da un problema. Okay. Y sigue grabando y todo, no se preocupe con tampoco. Y entonces, de otro modo, perdón, ahí está. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Nuestra injusticia, ¿en qué sentido? Versículo 5. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, no como una persona de Dios, sino a nivel humano no más, dice Pablo. ¿Y en qué sentido, pues, habla de la justicia de Dios? Quizás la fidelidad de Dios se ve aún más debido a nuestra infidelidad. ¿Es así? ¿Qué dice Pablo? ¿Será injusto Dios que da castigo si nosotros estamos ya resaltando la fidelidad de Dios debido a nuestra infidelidad? ¿Por qué debe castigarnos Dios? Porque estamos ya ayudando para que Él sea más conocido. Es la idea y Él está diciendo, es un pensamiento humano nomás. Yo recuerdo un hombre durante mi tiempo como joven, por ahí unos 17 años, y él dijo, no, para mí pues no tiene sentido la vida cristiana, porque ustedes dicen, al mirar a una mujer y codiciarla ya es pecado. Entonces, para mí, pues, debo seguir y regocijarme en el pecado y luego pedir perdón. Porque debo, pues, pararme solamente con el deseo. Yo, claro, con apenas 17 años, recién convertido a Cristo, en verdad no tenía yo una muy buena respuesta. Apenas yo dije, pues, sí, pero todo eso es como un insulto a Dios. Es un insulto aún más grande al hacerlo. Él no captó bien la idea, desafortunadamente, siguió por su rumbo. Pero ¿no es el pensamiento del mundo? Pues si Dios quiere perdonarme, ¿por qué debo yo preocuparme en ser justo? Es lo que Pablo dice, y él dice, Dios no puede ser justo en el pensamiento humano, no puede ser justo en juzgarme si mi pecado está ya ayudando a Él. Él dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decía? Como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirmen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Este fue el pensamiento de este hombre. Dios me va a perdonar, pues
Yo haré lo más malo que quiero, porque así todos van a ver más aún su perdón. ¿No es este lo que hacemos a veces con los testimonios? ¿Y cuáles son los testimonios que más ponemos al frente de la iglesia? ¿Son los testimonios de los que han hecho menos mal o más mal al convertirse? Piensen. No, sí. Nos fascina ¿verdad? Hasta el punto de ver allá en los Estados Unidos varios haciendo ganancias por crear testimonios falsos, pero tremendos. Hubo un hombre, Michael Warnke, Miguel Warnke, él dijo que fue un adorador de Satanás en otro tiempo y todo. Y descubrieron que fue falso. Él creó mucho de esto. ¡Ay, qué cosa! Y ganó un montón de plata hablando de aquí, de allá. Y seguramente hubo una mezcla de cosas. Pero al fondo fue un testimonio falso. Pero él sabía, entendió que un testimonio, pues, al extremo, atrayó más atención que un testimonio suave. Y hubo otro quien dijo que él había pues vivido por mucho tiempo en la calle, con una vida horrible. Ocurrió en la Florida, yo soy de la Florida, y él pasó a ser cristiano y pasaba a las iglesias grandes dando su testimonio, haciendo charlas allá, y él ganó un montón de plata y descubrieron él nunca vivió en la calle. ¡Ay, qué cosa! Y él salió, ¿qué? Con la plata, pero sin alma, en algún sentido. Perdió su alma. Entonces, esta teología, en verdad, no da resultado. ¿Qué cosa? Muy rápido. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y este es el problema de los judíos. Somos nosotros. ¿Quiénes son nosotros en este versículo? Los judíos, cristianos. Claro, está escribiendo a los cristianos, pero judíos cristianos allá en Roma. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Y qué fue el pensamiento por lo general? Con la respuesta de qué? Que sí. Este es un problema. ¿No pensamos nosotros a veces en la misma manera? La arrogancia cristiana todavía vive. Muchas veces pensamos, no, somos los de la iglesia que hemos estado ahí por mucho tiempo, somos mejores que ellos. Este tipo de arrogancia hace mucho daño a la obra de Dios. No sé si puedes encenderme esto. Por favor. Sí. Ayuda, ¿verdad? Oh. Va a tener que descalentarse un poco primero, luego viene el proyector. Y entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuántos años llevan en el Evangelio? ¿Cuántos tienen 5 años ya en el Evangelio? ¿Cuántos tienen 10 años en el Evangelio? 15 años. 20 años. 25 años. Ay, como este. El hijo levantó su mano para 25 años. ¿Cuánto tiene él? ¿6, 7, 5, 4 años? Ay, no. Él estuvo en la iglesia aún antes de ser concebido. Okay. 30 años. Yo llevo un poco más que esto.
41 años en el Evangelio. ¿Vale para algo? ¿Soy mejor que los demás debido a esto? Y Pablo está diciendo, este es el orgullo de los judíos. Hemos tenido ya generaciones siguiendo a Dios. Ustedes son los gentiles sucios, impuros, inmundos. No entienden la voluntad de Dios. No tienen la herencia nuestra. Y es muy fácil mirar hacia abajo en cuanto a las otras personas. No es un asunto que pues varios como yo hacemos a veces. Sí, pero cuando tú tienes la madurez vas a entenderlo mejor. Ay, qué arrogancia. Ustedes que tienen un año en el Evangelio, a veces nos enseñan debido a su camino con el Señor. La arrogancia espiritual no tiene lugar entre el pueblo de Dios, pero siempre es un peligro para nosotros, porque nos pasamos hacia este lado muchas veces. Entonces debemos darnos cuenta de que siempre es un pecado que está ahí intentando cogernos, pero no tenemos ningún derecho de pensar, y este se debe a mí, somos nosotros mejores que ellos. Es por la gracia de Dios. Él creó a todos nosotros. No hay razón por tener orgullo entre el pueblo de Dios, porque todo es de gracia. Dios nos ha escogido. Ni siquiera escogimos a Él en algún sentido, porque Él nos creó. No creamos a Dios, aunque a veces lo intentamos hacer, pero no creamos a Dios, sino Él creó a nosotros. En este sentido, no hay espacio para un orgullo de este tipo. En ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y ya él va al corazón de su asunto. Entonces, aún con todo esta herencia, los judíos tienen algunos que no han pecado. Todos. No importa la herencia. ¿Son personas exactamente de acuerdo al diseño de Dios en el principio? No, ninguno. Todos hemos caído en el pecado en la misma manera de Adán y Eva. Todos lo hemos hecho. Y en este sentido hay necesidad de salvación para todos. Y los judíos habrían dicho, claro que los gentiles son malísimos. Ellos necesitan algo. No queremos necesariamente darles mucho. Pero de todas maneras, ellos necesitan algo. Sabemos pero somos mejores. Él dice, ¿en qué sentido? ¿Qué pecado es peor? ¿La arrogancia o la mentira? ¿Cuál? Y aún los con la arrogancia son mentirosos, porque ellos piensan que son mejores de lo que son. Entonces, son mentirosos a la vez. Entonces, ¿dónde está la raya, la línea para decir, son pecadores feísimos, son pecadores, pero a medias son pecadores casi que no pecan? ¿Dónde están las líneas? Y no hay. Somos pecadores en sí. ¿Y el pecado cómo se define? ¿Cómo se define el pecado? Pues, fíjense, ¿qué dice Pablo aquí? Ninguno es justo, todos han pecado, estamos bajo el pecado. Amartían, aquí es la palabra. Se ve, perdón, va a salir en inglés. Este es el estado de uno en cuanto a su naturaleza. Entonces, de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, también es la consecuencia de haber pecado.
Podemos ver cómo el mundo grecorromano lo habría entendido. Hay los estándares de justicia y este es salir de este estándar. Humano, divino, no importa para el contexto grecorromano, pero es salir del estándar. ¿Y qué es el estándar de Dios? Él nos creó como en la imagen y semejanza de Él. Este es el estándar. Debemos reflejar en forma correcta el carácter de nuestro Dios en nuestra vida. Cualquier cosa por debajo de este es pecado. Si no reflejamos a Dios en una manera perfecta, ya es pecado. Y por eso, ¿cómo es que decimos que Jesús es sin pecado? Él limpia al templo y Él está ahí pues, con su mano echándoles del templo y cosas. ¿Y este es pecado o no? ¿La ira en contra de la injusticia es pecado o no? Está reflejando 100% el carácter de Dios. En este sentido, Hebreos, como dice, Él es ¿qué? La imprenta de la imagen de Dios, el esplendor de su carácter. Es decir, Él refleja 100% el carácter de Dios. Y el pecado se define, pues, como cualquier cosa que está por debajo de este estándar. Entonces somos todos pecadores. No reflejamos el carácter de Dios 100%. Y entonces, por eso somos culpables. No hay justo ni aún uno. ¿De dónde viene este versículo? Mira ahí. Ok, ya lo tiene. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todo eso es una cita, como tuvimos ahí adelante. Todo viene de Salmo 14, ¿verdad? Entonces, él sigue con Salmo 5, comparte, pero es un juego de varios salmos que él tiene aquí hasta 18. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero todo eso es escritura de los judíos. Entonces, ¿cómo pueden ellos tener esta actitud, que son mejores que los gentiles, cuando ellos mismos saben que hablando a ellos mismos hay pecado mostrado ahí en los salmos? Entonces, por eso Pablo dice, todos han pecado, todos. Hay ventajas de ser judío, tienen las escrituras, más tarde él va a hablar de que de ellos son las profetas, tienen todo eso, ya él habló de antes. Pero que ellos tienen mucha ventaja, es un pueblo de Dios, pero que no tienen ningún espacio para este tipo de arrogancia, porque todos somos pecadores. Y los cristianos debemos darnos cuenta de que en algún sentido, los que han estado en la iglesia por mucho tiempo tienen la tendencia hacia los pecados de los judíos cristianos en este texto, porque nos pensamos en ser mejores. Yo no quiero que estos nuevos vengan porque sus niños no se comportan bien y mis niños son mejores que ellos. Y entonces, ¿por qué no buscamos otro tipo de persona para unirse con nuestra iglesia? Y de verdad ocurrió en una iglesia donde yo pasé tiempo como el pastor interino, temporal, entre pastores, pero un tiempo largo de 4 años y medio. Pero de todas maneras, yo estuve ahí en ese tiempo. Tuvimos un ministro a los jóvenes y pastor asociado, y él fue fantástico con el evangelismo, pero para la clase baja. Y fue una iglesia de la clase media alta.
Y los padres comenzaron a quejar. No, él está trayendo personas que no caben dentro de la sociedad nuestra. Quejaban primero de los niños, los jóvenes que él atraía, pero él tenía un buen grupo de jóvenes. Y luego de los adultos que venían, los padres de estos que querían convertirse en cristianos y quejaban. Al fin y al cabo, él salió de la iglesia y perdimos un enfoque evangelístico tremendo en esa iglesia. Fue un pesar. Ya él es pastor de otra iglesia y ellos siguen creciendo. Porque fue hace apenas unos 10 años, 9 años. Pero así es este tipo de arrogancia. Todos se despiaron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, amargura. Sus pies, ¿qué? Derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso viene de las Escrituras. Fíjense, él comenzó, ellos tienen ventaja, tienen las Escrituras, pero no están dando atención a lo que la Escritura misma dice, que ellos tienen necesidad de una obra de Dios dentro de ellos mismos. No sé si es así aquí, pero allá hay una tendencia, especialmente para los cristianos que han sido cristianos por mucho tiempo, de venir a los cultos casi con el pensamiento, pues no hay mucho más que aprender para mí, entonces yo estoy aquí de costumbre, pero la verdad es que voy a sentarme aquí, no voy a hacer mucho, aquí estoy. Tenemos miembros que casi no hacen nada, tienen mucho que invertir todavía para la obra, en cuanto a sus talentos y todo, pero ya están ahí casi como si no hubo más que Dios puede hacer en su vida. No pueden aprender más, ya saben todo. Es un pesar, es la arrogancia que entra en el cristiano. Si llegamos al punto de pensar que no podemos aprender más, es marca de arrogancia, siempre. Si llegamos al punto de pensar no necesitamos más adoración de Dios, más atención a la oración, más atención al cuerpo de Cristo, más enfoque sobre el ministerio a los demás, es señal de arrogancia. Pensamos que hemos llegado. Ya tenemos el mío, por lo menos, es el pensamiento. Y es lo que Pablo dice en este texto. Está diciendo, ustedes mismos saben de su propio texto, que tienen más para hacer todavía en su vida. Dios debe hacer más. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces el Torah lo dice a los judíos. Están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuáles son las obras de la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuáles son las obras de la ley? Y hay una discusión bien grande hoy día sobre esto. Deben por lo menos entender bien la discusión. Según los de la Reforma, las obras de la ley es sencillamente el legalismo del judaísmo.
Pero la verdad es que con más y más documentos saliendo en cuanto a los judíos del primer siglo y antes con los rollos del Mar Muerto y después con los escritos de los rabinos, entendemos que no fue de verdad una religión de obras solamente. No en el sentido de ganar su salvación por sus obras. Entonces es una mala pues, entendimiento del judaísmo a raíz de este tipo de teología. Hubo problemas en pensar que su obediencia iba a ser suficiente, pero el problema, como él acaba de mostrar, es que no han sido obedientes. Entonces él no está hablando de la obediencia en sí. Obras de la ley son varios, como especialmente con las críticas que hemos visto. Y aún en el texto mismo de Pablo, obras como la entrada. ¿Qué es la marca de la entrada? Para el hombre, circuncisión. Este le marca como una persona justificada delante de Dios. No. Leyes de pureza. Entonces, si uno no come una comida prohibida, ¿es justificado delante de Dios? Si uno no come, pues, camarones, ¿es justificado delante de Dios? No, decimos en mi tierra es loco. No, porque los camarones son deliciosos. Yo vivo en una parte del país donde están en abundancia, en todas partes. Si uno no come cangrejo, ¿es justificado delante de Dios? Es una comida prohibida. Y esta es la obediencia que Dios quiere de corazón. Cangrejo, ay no, tenemos también un montón de cangrejo. Yo fui a pescar hace unas semanas y sacamos más de 100 peces. Unos bien grandes, uno así, tenía pues unos 23 kilos de peso, grandísimo. Fue pues un gozo tremendo tener a este pez allá, y lo comimos. Claro, fue también legítimo según la ley, pero este nos hizo más justos por comer este tipo de pez. No, un pez, ¿cómo se llama aquí? Pez de gato allá. ¿Qué? Okay, que no tiene escala. Sí, ok, pez gato. Sacamos uno de estos bien grandes también, pero de un tipo que se puede comer. Lo comimos. ¿Somos inmundos? Son obras de la ley, la pureza, lavando las manos, comiendo las cosas correctas. Y en cuanto al sábado, son obras de la ley. Soy justificado delante de Dios por no caminar más que la distancia designada por los rabinos. Soy justificado delante de Dios. Es lo que Él busca, que yo sigo estas reglas. Nadie seguía todas. Y las reglas morales son las reglas importantes, aún más. Y aún Pablo enfoca sobre estos. Pero las obras de la ley para los judíos especialmente se aplicaba al nivel de la superficie. La circuncisión, leyes en cuanto al sábado, leyes de pureza en cuanto a la comida, no tocando cosas inmundas, cosas así. Eran los asuntos de más importancia para ellos. Fíjense, ¿qué dice el Evangelio? Los Evangelios, pero vamos a mirar a uno solo en cuanto a estas cosas. En cuanto al sábado, ¿qué dice el Evangelio? Claro, no habla de la circuncisión, porque Jesús está ministrando solamente en un ambiente prácticamente totalmente judío. Hay unos que vienen que no son judíos, pero prácticamente es un ministerio a los judíos que Jesús tiene.
En este sentido, habla del sábado. ¿Qué dice? Marcos 2 al final del capítulo, ¿qué dice? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado fue hecho para los hombres y no los hombres para el sábado. Entonces tenemos este cambio de que las reglas de Dios pues fueron hechos para ayudar a nosotros, y nosotros no somos hechos para que cumplamos con las reglas del sábado. Reglas de pureza, que dice Marcos 7 en cuanto a estas. Y él declara que todas las cosas son, ¿qué? Sí, lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro y no lo que entra de afuera. Entonces él declara que todas las cosas son limpias. Y entonces él va en contra exactamente en el ministerio de Jesús. Por eso Pablo tiene su base en el Evangelio para estas cosas. Este no es algo que va más allá de lo que Jesús enseñó. La aplicación es diferente porque es un contexto con más gentiles ahí. Pero las ideas son ideas sacadas del ministerio mismo de Jesús. Porque él mismo decía, no, seguir las reglas del sábado, traerme a este hombre con su brazo dañado, pedir que lo hago yo en el día del sábado, ¿qué es mejor? ¿Sanar en el día de reposo o hacer daño? ¿Cuál es mejor? ¿Salvar la vida o no? ¿Cuál es mejor? La respuesta obviamente es, siempre es mejor hacer la voluntad de Dios, aun sea en el día del sábado, y salvar y curar en el día del sábado si es necesario. Siempre es mejor porque este es hacer la voluntad de Dios en vez de seguir solamente con obras de la ley, a veces aún entendidos más allá del Torah. Por eso Pablo especialmente habla aquí no solamente de las cosas, como decimos nosotros, morales. Este fue la falla de la reforma, pensar en esto solamente como cosas morales. No estamos diciendo que no hubo cosas morales a veces metidos en el asunto, claro. Somos pecadores y fíjense ahí arriba, él menciona varias cosas morales, pero para los judíos, ellos están diciendo, los gentiles no pueden ser parte del pueblo de Dios sin hacer estas obras de la ley. Ser circuncisos, la circuncisión. Obedecer las reglas del sábado, días especiales. Obedecer las leyes de pureza. Es decir, convertirse en judíos de cultura y no solamente judíos de corazón. Por eso hay conflicto ahí. Pablo ahí en Gálatas, por ejemplo, lo enfoca en forma bien clara, que ellos no han de convertirse al judaísmo en sí como cultura. Deben convertirse al Dios de los judíos, al Dios verdadero. Pero no tiene que cambiar su cultura para seguir a Jesús. Tiene que cambiar su corazón. Amén. Para seguir a Jesús. Y este es el enfoque aquí. Vamos a mirarlo más en lo que sigue. La misma situación que se habla en el Cristo. Eso es exactamente. Es muy buen ejemplo ahí. En el concilio en Jerusalén, que es el asunto, son los fariseos cristianos. No debemos equivocarnos, no son fariseos ajenos del cristianismo, estos son cristianos. Como Pablo es un cristiano fariseo. Ahí más tarde en su ministerio va a reclamar, yo soy fariseo como ustedes. Entonces ahí en Jerusalén él aún apela a su estatus como fariseo todavía. Pero estos piden que todos se conviertan totalmente al judaísmo. Estas son obras de la ley. Son obras de la ley. Y Pablo dice, no, nunca ha sido esta la cosa que Dios busca al fondo.
Esto nos ayuda a entender nuestro pecado. Y son cosas dadas para el beneficio nuestro. Pero no es la marca en sí que Dios busca. Es el cambio de corazón. Por eso al principio del capítulo, en el capítulo 2, él habla al final, él habla de la circuncisión de corazón. Este es lo que Dios busca, y no en forma física. La pureza de su alma, no solamente la pureza en las cosas exteriores, de no tocar, lavar las manos, cosas así. Es comer, ¿qué? Que dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Las cosas puras, como un bebé. La palabra santa de Dios. Comer las cosas de Dios. Y no es comer las cosas inmundas para los judíos, prohibidos en este sentido. Hubo 1 o 2 preguntas o comentarios. Usted estaba diciendo que en la reforma, la interpretación que le daban a las obras de la ley se refería a la moral judía. Fue algo muy en contra del judaísmo. En verdad fue casi como decir, y todo el judaísmo fue un fracaso total. Entonces el judaísmo rechazamos totalmente. Y este no es el pensamiento de Pablo. Fíjense, él, ¿qué hace cuando él termina con este libro? El invierno pasa, él viaja a Jerusalén, claro, pasando por Turquía, diríamos nosotros, los sitios, varios sitios, coleccionando la plata para la ofrenda, cosas así, hablando a los ancianos de Éfeso, cosas así. Entonces él llega a Jerusalén y ¿qué hace? Él va ¿a dónde? Al templo. Si él rechaza al judaísmo, ¿por qué va al templo? Si ellos quieren decir que él rechazó al judaísmo, obras de la ley implica que él rechazó todo su judaísmo. Que un cristiano no puede prácticamente, al leer algunos de estos libros, uno sale con la idea, un cristiano prácticamente no puede ser judío. Y este no es la opinión de Pablo. No hay ningún problema en ser judío y ser cristiano. Pero tampoco hay requisito de ser judío para ser cristiano. Y esta es la lucha de él. Por ejemplo, con las misiones hemos encontrado este problema. Está bien ser norteamericano y ser cristiano, pero no es requisito que los cubanos sean norteamericanos para ser cristianos. Los cubanos deben ser cubanos y ser cristianos. Los coreanos no deben de convertirse en norteamericanos para ser cristianos. Deben ser, ¿qué? Coreanos cristianos. Es la batalla que encontramos. Las mujeres, voy a ponerlo en un enfoque aún más acá. Las mujeres, al fin del Evangelio de Tomás, tiene un dicho absurdo. Que al fin las mujeres van a recibir la salvación ¿cómo? ¿Qué dice al final del Evangelio de Tomás? ¿Cuántos han leído esto? ¿Qué dice al final? Por convertirse en hombres. Por convertirse en hombres. ¿Qué cosa? El Evangelio de Tomás. Sí, el Evangelio de Tomás, un documento que no está claro en la Biblia, pero dice al final que las mujeres van a recibir la salvación por convertirse en hombres. Este casi es el argumento de Pablo al oponer cosas así. La mujer debe ser no como un hombre cristiano, sino como una mujer cristiana. La mujer no debe tener ningún sentido de que tiene que negar su sentido como mujer para ser cristiano. Debe ser mujer cristiana y el hombre debe ser hombre cristiano. Es decir, tenemos la tendencia siempre de imponer las características nuestras sobre los demás.
La tendencia de estos judíos no es algo del pasado, es decir, todavía es un problema. Ahí en Colombia tuvimos unos amigos bien queridos, misioneros, y ellos decían, debido a su trasfondo en los Estados Unidos, que nunca se debe hacer palmas en la iglesia. Y ellos pues regañaban a varias iglesias diciendo que no hagan palmas. No importaba si fue con la música, no importaba. Decían, no, Dios no quiere que un cristiano haga palmas. Es la cultura de ellos. No es algo de Dios. Y para la adoración en Colombia, pues natural hacer palmas. Es la cultura. Lo hacen en otro sitio también. No es algo único a la iglesia. Y en este sentido, no deben de ser cristianos norteamericanos colombianos. Deben ser cristianos colombianos. Este es el asunto de Pablo aquí. Las obras de la ley. ¿Uno es más cristiano por no hacer las palmas? No, de ninguna manera. Dignidad en el culto es otro asunto. Pero ya es asunto de corazón más. Cuando estábamos recibiendo la maestría con Carlos, un profesor que nos Sí, la oración, él nos hablaba de que él estuvo por varios años trabajando en Brasil. Dice que la iglesia en Brasil, todo el mundo echa, a la hora de cantar las alabanzas, se pone de pie, hacen como un pasillo, mueve los pies, se mueven para adelante y para atrás. Sí. Entonces, él explicaba que si él hacía esto, la iglesia norteamericana, como tal, dice, pierdo el ministerio. O sea que son cuestiones de cultura y creencia. Los bautistas en Corea del Sur pues practican varias cosas que no practicamos como bautistas en los Estados Unidos. Pero no hay problema. Son cristianos coreanos. No tienen que estar de acuerdo con nosotros en los Estados Unidos en cuanto a la práctica, que no es moral. Son cosas de cultura. Entonces, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Al vestirse con corbata, uno es justificado. Yo fui a un país, Malawi, y trabajé ahí en la África por un tiempo. Ahí hubo una ley por todo el país en cuanto a cómo vestirse. Yo tuve que cortar mi pelo bastante, porque no podía tocar ni el cuello, ni las oídos, nada así. Al venir al país y tener su cabello demasiado largo, ellos tenían gente ahí en el aeropuerto mismo, y le cortaría todo, aún más que este. Entonces uno siempre quería llegar ya con el pelo cortado. Entonces hubo también requisitos para los hombres, no podían ponerse lo que llamamos nosotros jeans, un tipo de pantalones. Entonces tenía que ser de otro tipo, pero siempre largos. Entonces este fue requisito. Para las mujeres fue requisito que tengan pues sus faldas por aquí, una distancia fija por debajo de su rodilla, ¿cómo se dice? Rodilla, sí. Rodilla. Y entonces fue requisito. Pero lo extraño es que no hubo ningún requisito para las mujeres en cuanto a la parte de aquí para arriba. Entonces yo era soltero en ese entonces. Yo prediqué en las iglesias, las mujeres y los niños se sentaban allá, los hombres allá. Siempre yo prediqué hacia los hombres. Y uno es justificado por la manera de vestirse. Estos eran cristianos y cristianas tremendos. Uno de ellos salió
para ir a un sitio donde nadie había oído del Evangelio. Nadie. Y fue allá sin ningún recurso, nada para predicar. Y él ganó unos 40 para Cristo, sin Biblia, solamente de memoria. No, eran cristianos tremendos. Por el otro lado, no se justifique por las obras, ni en la ley, este tipo de cosas, ni en la cultura nuestra, que es ley como estándar para nosotros, pero del estándar cultural no es la base de la justificación. Entonces, no hay justificación así. Implica también cosas morales. Ahí es donde se ve la división hoy día. Y algunos opinan que sí hay también algunas obras morales indicadas aquí, y otros opinan no, solamente son estas cosas culturales. A mi parecer, hay algunas cosas morales implicadas también. Este es a mi parecer. Pero por el otro lado deben darse cuenta de que la tendencia de muchos es decir, son solamente las cosas culturales. Circuncisión, leyes de pureza, leyes en cuanto al sábado, cosas así. Por ejemplo, mira lo que Pablo dice cuando él está en Roma escribiendo a los Colosenses. Colosenses 1:17. 1:17 yo creo que es. Voy a buscarlo ahí para mostrárselo. No, perdón, 2. Eso es. Sí, 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Son leyes de qué? Sí, la pureza, cosas así de comida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cosas del sábado, días especiales. Entonces, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces él trata dos de los asuntos que acabamos de mencionar allá. Por eso varios opinan, solamente son estas cosas como obras de la ley. No estoy totalmente convencido de que no también incluye él algunas cosas morales ahí. Pero no es como en la Reforma, que solamente es un fracaso total del judaísmo. Son solamente cosas morales. El judaísmo es un fracaso total. No es este. Okay. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no hay duda de este. Él no habla de obras de la ley aquí, habla de la ley. Y obras de la ley pues serían estas cosas, quizás con unos morales, pero aquí es la ley solamente. Y la ley sin duda implica con estas otras cosas. Y hay conocimiento de pecado. Y aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios que todos buscaban, que fue predicho en el Antiguo Testamento, ya ha llegado, pero viene aparte de la ley, no se ve por medio de las obras de la ley, no se ve por medio de rumbo de criticarnos en cuanto al pecado, lo que es el pecado de la ley, ahora viene en algo diferente. Entonces, ¿dónde está el judaísmo en esto? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces no importa que sean judíos o que sean no judíos. Ya la justicia de Dios se manifiesta como el cumplimiento del judaísmo. Es decir, no es borrar el judaísmo de la superficie de nuestra teología, es cumplir con el judaísmo, porque fue predicho por aún los judíos con el Antiguo Testamento. Entonces este es el cumplimiento del judaísmo.
Y los judíos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, son bautizados ¿en qué nombre? En el nombre de, ¿qué? ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Cuando Pedro predica, versículo 38, ¿qué dice? Que deben arrepentirse. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo dice así en forma trinitaria? Son judíos, ¿verdad? Ya están cambiando dioses. ¿Es un cambio de Dios para ellos? No, es el cumplimiento de su esperanza mesiánica. No hay un cambio de Dios para ellos. Están ya buscando la cara de Dios, por eso están ahí en Jerusalén para la fiesta. Vienen exactamente debido a su fervor religioso. Y entonces están ahí buscando la cara de Dios. Y ya aquí está el cumplimiento en Cristo. Son bautizados no en el nombre de un Dios nuevo, sino en el nombre de un Mesías esperado. Son bautizados en el nombre de Jesús. Cabe perfectamente con esta teología. Entonces, para ellos ya sabían de este Dios. Muchos querían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya están en este rumbo y ya pueden ver el cumplimiento de sus esperanzas en la persona de Jesucristo. Okay. Pero ya viene aparte de la ley, porque viene por el Mesías, Jesucristo, predicho por la ley y los profetas. Unos han dicho, ¿y dónde se ve en la ley? Fíjense en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Él dice que él es el Mesías o no. ¿Qué dice en Juan 4? En cuanto así fue predicho en la ley. Sí, pero es el cumplimiento de qué. Es la esperanza de los judíos. Si ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. El Mesías. Pero ¿qué implica para ellos? Yo soy el que habla contigo, pero los samaritanos no aceptan los profetas. Ellos tienen la ley solamente, el Pentateuco samaritano. ¿De dónde saca ella esta esperanza? ¿Qué? Ellos tenían su esperanza a base de la ley, de Deuteronomio, que el Mesías iba a venir de acuerdo a la ley. Entonces ya vemos en el ministerio mismo de Jesús. Sí, según la ley también hay algo previsto. En este sentido, lo que Pablo dice tiene toda la razón. Cabe exactamente con la experiencia aún dentro del ministerio de Jesús. Estoy pasando allá mucho porque yo he oído varios diciendo que Pablo está aquí, Jesús allá y no hay vínculos entre estos dos. Pura paja. No es así. Pablo está ya totalmente vinculado con las enseñanzas de Jesús también. Él no predica un evangelio diferente de lo que Jesús dijo durante su ministerio. Entonces debemos mirar a estos vínculos. Por eso vuelvo yo tantas veces a los evangelios. Al Antiguo Testamento también, pero también a los evangelios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por cuánto? ¿Quiénes pecaron? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, de la gloria de Dios. ¿Y por qué lo dice así? Destituidos no me suena. Son... ¿qué? Ok.
Sí, sí. Sí, el pecado aquí es como ya vimos, y el otro es fallar corto como un arquero tirando y falla y no llega al destino con el arco. Sí. Es la primera. Sí. Y entonces son destituidos de la gloria de Dios porque la meta de Dios es que reflejamos su imagen, su semejanza. Este es glorificar a Dios, es reflejar en forma correcta la imagen de Dios. Glorificamos a Dios cuando nuestra vida refleja bien su carácter. Mira, cuando Jesús dice en Juan que la hora de la gloria está para venir. ¿Por qué? Y es la hora de la cruz en Juan. El Padre va a ser glorificado y el Hijo también, especialmente en la resurrección. Pero la gloria del Padre en el momento de la cruz, ¿por qué es así? Porque vemos el corazón del Padre como nunca antes. ¿Cómo es nuestro Padre? Y esta es la revelación más completa que hemos tenido y que tendremos en este mundo en cuanto al carácter de Dios. Entonces, esta es la gloria de Dios. Y hemos caído corto de porque no reflejamos el carácter de Dios en forma constante en nuestra vida. Al mirar a nosotros, muchos piensan, yo no quiero un Dios como ellos. Este es el pecado. Esa palabra carece, da a entender como que lo quieren, pero que no llegan a completar lo que realmente deben de completar para estar dentro de la gloria de Dios. Sí. Yo sé que este viene en inglés, pero es la falta de pues llegar a un estado o condición de alcanzar a la meta. Entonces sí, es caer corto de la meta. Es la segunda palabra. La primera es de pecado. Amartano en el griego. Pecar. Sí. Okay. Y ellos demuestran ahí de Lucas. Sí. Siendo justificados, ¿cómo? La idea es siendo justificados, sí, cabe bien, gratuitamente, libremente, por gratis, si quiere decirlo así, por su gracia, por medio de su gracia, a base de o debido a la redención que está en Cristo Jesús, mediante, cabe, a base de, por medio de, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, justificados, ¿qué implica justificado? Hemos hablado un poco de esto. Piensen en el sentido de un pacto, el convenio del Antiguo Testamento. Recuerden, Dios no tiene más de una manera de salvar al hombre, hay una sola manera. Él siempre obra en manera igual en la vida de un ser humano, y la manera de salvar a un ser humano para Dios es que Él mismo ha de perdonar y ha de cambiarnos, transformarnos por medio de su propia obra dentro de nosotros. Siempre ha sido así. Siempre ha sido obra de Dios. Nunca ha sido obra nuestra. No ha cambiado esto. En este sentido, el pacto que ellos tenían en el pasado es el pacto todavía. Dios no cambia en cuanto a esto. Él hizo su pacto con Abraham por medio de la fe. Fue reconocido como justo. Y entonces justificado tiene que ver con este pacto. Y es un término, a veces decimos legal. Y hay un lado legal.
Pero Pablo llega a más bien después. Pero hay un lado legal, ser declarado justo. No hay problema con pero aún más según el Antiguo Testamento. Pero a base de una relación con un pacto. No es a base de un corte de juicio. Con Calvino es a base de un corte de juicio. Y hay algo de en el texto. No estoy diciendo que no hay nada bueno con Sí, hay puntos sobre no hay duda de Pero la base más fuerte en el Antiguo Testamento es el pacto. Y es el acuerdo personal entre dos partidos. Dios y Abraham, Dios y nosotros, si queremos decirlo así ahora. Y para justificar en un sentido personal que implica. No es solamente la declaración de un juez. ¿Qué es? Dentro de la relación con un pacto, ¿cómo se realiza la justificación? En las relaciones humanas, ¿cómo se realiza? Perdón. Porque si hay una ruptura en el pacto, ¿qué se requiere para renovar el pacto? Hacer restitución. Pero si uno no lo puede hacer, quizás el otro partido lo va a hacer. Perdonando su falta, restableciendo la relación. Pero es algo relacional, más bien. Entonces el perdón siempre va al fondo de la renovación de un pacto. Por eso el Antiguo Testamento habla tanto del perdón, los sacrificios buscando el perdón, porque con el pacto la ruptura ocurre debido al pecado nuestro y la manera de reparar esta ruptura no queda en manos nuestras. Podemos buscar el perdón, pedir para el perdón, pero está en manos de Dios de perdonar o no. Está solamente en manos de Él. Y fue así en el Antiguo Testamento también. No es una diferencia. Entonces ellos esperaban que Él aceptara sus sacrificios. Así fue la esperanza. Pero ¿qué vemos en Jesucristo? Él mismo es el sacrificio. Y la resurrección, dice, fue aceptada. Entonces hay una ruptura curada. El pacto se restableció. No hay ninguna duda. Dios nos va a perdonar. Todo fue aceptado por Él. Todo fue hecho por Él. Y Él lo aprobó con poder, porque Él declaró, como Pablo dijo al principio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, declarado con poder por la resurrección de entre los muertos. Y es la declaración que forma la base. ¿Fue aceptable para Dios? La resurrección dice, no dice que sí, dice que sí, sí, fue aceptable a Dios. Gritando de toda la montaña, Dios dice que sí. Y esta es la base del pacto renovado para nosotros. Y hay redención, pues. Y el pacto, ya no somos mandados a pagar el precio de la deuda que tenemos, que no podemos pagar en este pacto. Ya somos redimidos. ¿Quién pagó el precio? Dios mismo. ¿A quién lo pagó? A Él mismo. Porque así es el pacto con una relación. Si fue con un juez, quizás sería fácil castigar a otro allá. Pero en un pacto no hay otro. Hay dos. Por eso es importante mantener el trasfondo del pacto. Dios pagó a Él mismo. Él sufrió por nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De ahí vamos, porque hay más en este pasaje, y entonces tomamos el receso. Está hasta las 10 al parecer.